¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban la más cordial bienvenida a Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Esta semana tuvimos la presencia de 3 expo artesanales provenientes de Puebla, de Hidalgo y la comunidad vicárica de Aguascalientes. San Lázaro se vistió de colores y tradición con un espacio que da cuenta de la riqueza cultural y artesanal de México. Las expoartesanías, artesanías de Hidalgo, artesanías vicárica y productores y artesanos de la Sierra Norte de Puebla. Con el fin de promover las creaciones, artesanía vicárica, artesanas y artesanos originarios de la Sierra Madre Occidental, asentada en los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango, refleja conocimientos ancestrales ceremoniales en cada pieza. La Expo Artesanías de Hidalgo alberga a artesanos de la Huasteca hidalguense, así como de los municipios de Tenango de Doria, Acasochitlán y Santiago Tulantepec, los cuales se han hecho mundialmente famosos por sus increíbles diseños en bordados, textiles fabricados en telares de cintura, método que se utilizaba desde la época prehispánica, dando como resultado una marca llamada Tenango, por su originalidad y colorido. Por su parte, la Expo Artesanos y Productores de la Sierra Norte de Puebla cuenta con un mercado de plantas de diferentes variedades, adornos, dulces típicos, además de una gran diversidad de cafés originarios de Puebla, muestra de su tradición y riqueza cultural. Este tipo de eventos son fundamentales para dar a conocer las artesanías que representan algo emblemático de cada estado, pues la riqueza cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos es invaluable. Sus lenguas, vestimentas y tradiciones son el alma de México. Dentro de los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres, la Cámara de Diputados realizó un cinedebate en donde abordaron el tema de violencia psicológica a través del cortometraje Salvador, me estás dejando, producido en 2024 bajo la dirección de Leandro Lío Navarro. Diputadas, empleadas, asistentes e invitados se adentraron en un análisis sobre la violencia mediante la historia de Isla, una mujer que vive el abandono y la manipulación emocional por idealizar a su novio. Se resaltó la necesidad de romper con estereotipos que normalizan este tipo de actos. Además, la importancia de reflexionar sobre las diversas formas de intimidación que enfrentan las mujeres. El corto nos invita a cuestionar las dinámicas de abuso y a reconocer el poder de la resiliencia para sanar. Es un llamado a la acción para erradicar la violencia contra las mujeres. En nuestra sección Símbolos de la Cámara, veamos la explicación de la primera parte del mural Los Congresos Constituyentes, ubicado en el vestíbulo del edificio E, plasmado por el importante artista duranguense Guillermo Ceniceros. En esta ocasión estamos en el segmento Símbolos de la Cámara y vamos a hablar de un mural llamado La historia del pueblo mexicano a través de su vida constitucional. El muralista fue el gran maestro Guillermo Ceniceros. ¿Por qué fue elegido don Guillermo Ceniceros para presentar su obra en Palacio Legislativo de San Lázaro? Porque la Junta de Coordinación Política en ese momento decidió elegir a un muralista con gran trayectoria. El mural, aprobado en marzo de 2010 para que se le diera al maestro Guillermo Ceniceros, tiene el fundamento de la historia de las leyes desde la época prehispánica. En la parte inferior podemos ver a los 11 tlatoanis que estuvieron forjando este gran imperio mexica. En la parte superior del mural tenemos a la mujer conocida como la falda de las serpientes. Era Coatlicue. La leyenda cuenta en esta cosmovisión prehispánica que es la madre de Huitzilopochtli, dios de la guerra. Huitzilopochtli derrota a su hermana Coyolxauhqui, siendo este gran dios venerado, querido entre los aztecas, en un principio se llamaban, y luego mexicas. Y es lo que presenta el maestro Guillermo Ceniceros. Esta concepción
prehispánica de leyes. En fin, cuestiones históricas, etimológicas, y es como recordar este antecedente prehispánico, la importancia de la guerra, las leyes, el respeto que había entre contendientes. Lo representa Guillermo Ceniceros y años más tarde va a retomar, continuando este aspecto legislativo, 3 congresos que podemos verlos en el primer arco del lado izquierdo, el Congreso Constituyente de 1824. Segundo arco, Congreso Constituyente de 1857. Tercer arco, Congreso Constituyente de 1917. Cada congreso va a matizar el aspecto legislativo. Guillermo Ceniceros retoma el Congreso de 1824 porque es cuando México ya logró su independencia. Ya tenemos como acta de nacimiento, que es nuestro país una República Federal Mexicana, 1824. Tenemos el concepto de que hay 2 cámaras. Se establece en este Congreso por primera vez que haya para el Poder Legislativo Federal, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Se establece que haya una rendición de cuentas del Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo. Y también va a establecer la única religión, la católica. Ahora pasamos al segundo Congreso Constituyente, 1857. Recordando esta historia, quien la promulga fue Ignacio Comonfort, pero se da un autogolpe de Estado y asume la presidencia interina y se aferra a cumplir las leyes de reforma Benito Pablo Juárez García. Aparece en primera fila de este segundo Congreso Constituyente porque marca la pauta de la separación Iglesia-Estado. Básicamente las leyes de reforma van a establecer que hay una educación laica, que hay libertad de culto, que hay libertad de expresión con la ley La Fragua, que hay una expropiación de los bienes eclesiásticos. Algo muy importante en las leyes de reforma es la creación del registro civil. El Estado va a mantener este registro, estadística de nacimientos, de funciones, matrimonios civiles y educación laica. En el tercer Congreso, aspecto legislativo que sobresale, son estas leyes que son derechos sociales. Por ejemplo, el 123 constitucional, que es la Ley Federal del Trabajo. Tenemos esta educación nuevamente laica, tenemos la separación Iglesia-Estado que se repite y tenemos el reparto agrario contemplado en el 27 constitucional. El mérito de este esfuerzo legislativo, conocido como derechos sociales, es gracias a los hermanos Flores Magón, porque logran concientizar a la mayor parte de la población, sobre todo trabajadores obreros, campesinos y mineros, de los derechos laborales que adquieren. Porque históricamente don Ricardo Flores Magón y sus hermanos son periodistas y van a documentar con cuánto dinero vive un campesino, un obrero y un minero. Las condiciones o las carencias, mejor dicho, que ellos pasan. Y por eso van a fundamentar que haya derechos sociales desde el año de 1900 que lo plantea Ricardo Flores Magón en el Manifiesto Liberal, pero hay como estas pausas, antecedentes, huelga de Río Blanco, de Cananea, y que quedan plasmados finalmente en la Constitución de 1917. Esperando que les haya gustado esta explicación, quedamos en este espacio de símbolos de la Cámara. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en la próxima. Nos visitó un escritor joven, poeta, que provoca la reflexión al abordar temáticas de interés general, como la relación del ser humano con el alcohol. Escuchemos a Alejandro Rojas Espinosa. Bienvenidos a Mentes Creativas. Esta vez nos acompaña un escritor, más bien un poeta, que tiene una temática realmente interesante. Alejandro Rojas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Arnulfo. Muchas gracias. Platícanos. Tú eres licenciado en comunicación.
¿Por qué tu interés por la poesía? Bueno, creo que el caso mío, personal de la poesía, es más bien accidental. Creo que todos los que nos atrevemos a ejercer o intentar escribir poemas, pues en el origen tiene un paso accidentado seguir intentándolo. Yo lo hice desde la prepa, primer año de prepa, cuando me surgió la idea de escribir en un ejercicio de salón de clase, y de ahí me agarré sin saber a dónde me iba a llevar este derrotero de los poemas. Pero además te ha llevado a ser un gran promotor cultural. Dime, ahora en México se lee poesía, se escribe poesía. Creo que siempre se ha escrito bastante poesía, siempre ha habido bastantes poetas, mujeres y hombres de altísima calidad. Que se lea, ahí entra ello también en una situación de dilema. Creo que son tiempos extraños porque todo lo que son los medios alternativos de celulares, tabletas, laptops, ya permiten por un lado acercarse a otro tipo de lecturas, pero no sé si la poesía sea como lo más vital que la comunidad o la gente lea. Creo que siempre ha tenido esa situación la poesía. Pero sí, yo creo que sí hay bastantes lectores todavía de poesía ahí, incautos, ingenuos, como yo mismo. Platícame, ¿qué son los demonios de la ebriedad? Que este libro ha causado una gran sensación, ya está en las novedades, y entonces me interesa mucho tu opinión sobre esto y sobre la relación que tenemos los seres humanos con el alcohol. ¿Qué son los demonios de la ebriedad? Bueno, es una compilación de poemas, de líneas, de versos, que entre poemas escritos de hace 10 años atrás hasta los más recientes escritos durante la pandemia algunos, que compilé con una temática donde el eje central es el trago, evidentemente, ciertos licores, tanto que hay poemas que se llaman tequila, mezcal, whisky, coñac, martín, entonces es una odisea etílica. Total, pero ese es el pretexto para ahondar en algo más, que es la conciencia humana, la música, el cine y algo que mis amigos y mis maestros me han enseñado, el lujo de la amistad, porque el alcohol de alguna manera puede ser obviamente la zozobra oscura de quien puede perder todo en una fiesta de beber, pero también es la iluminación de la risa, la iluminación del deseo, la iluminación de los amigos, porque creo que quien tiene amigos pues puede sentirse un poco más acompañado en terribles momentos de los tiempos que vivimos. Alejandro, ¿qué proyectos tienes en tu mesa de trabajo ahora? Tengo dos cosas que quisiera, que casi es un hecho que salga al menos una. Precisamente del pan, tengo un proyecto del rescate de los panes mexicanos, de bizcochería mexicana, con algunos poemas breves, haikus, que están relacionados a un pan. Entonces, por ejemplo, ahí viene uno sobre la concha, ahí viene sobre el cuernito, sobre el beso, entonces son 50 y tantos panes más o menos, y es un libro que ya se ilustró este año. Entonces esperemos que tengamos fortuna el próximo año de sacar ese libro. Y también otro libro de poemas, que estamos trabajando en un libro que ya también llevo tiempo trabajándolo, a ver si sucede, ¿no? Invita a la audiencia a leer poesía. Creo que son momentos no solamente climáticos, sino diría súper importantes, que la poesía siempre apacigua los demonios interiores y exalta los deseos, los anhelos, las esperanzas. Yo considero que si yo no hubiese leído poesía, no estaría aquí con ustedes, mano. Les dije que les iba a interesar. Alejandro, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Arnulfo, muchas gracias a todos ustedes. Esto es Mentes Creativas. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Así llegamos al final de Cultura en San Lázaro. Antes de despedirnos, permítame decirle que la revista Cámara, Periodismo Legislativo, aborda en su edición de diciembre el panorama económico que se avecina en nuestro país. Destaca la importancia legislativa en este ámbito y presenta el posicionamiento de los diferentes grupos parlamentarios respecto al paquete económico. Gracias por su preferencia. Hasta pronto.